Vamos a Lucas 13:10. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y había una mujer que llevaba 18 años encorvada por un espíritu. La señora estaba encorvada por un espíritu. Estaba encorvada y no podía enderezarse en absoluto. El espíritu le había paralizado y le había causado una alteración física permanente en la espalda, dejándola con una dolencia física. Por lo tanto, necesitaba sanidad física. Cuando Jesús la vio, le llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Allí usó primero la palabra de autoridad. Entonces impuso las manos y al instante ella enderezó y alabó a Dios. Que dijo: quedas libre de tu enfermedad. Ahí usó su autoridad. Entonces puso sus manos, ahí hizo su poder. Y al instante ella se enderezó y alabó a Dios. Gloria a Dios. Aquí Jesús usa tanto la autoridad. Eres libre como el poder. Puso las manos sobre ella para sanarla. A veces así es como vamos nosotros usar. Vamos a usar la autoridad y el poder que Dios nos otorgó. ¿Está Jesús usando el don de sanidad? No, hermanos, hay que acordarnos que el don de sanidad no fue introducido hasta cuando Jesús descendió al cielo y luego llegó al Pentecostés. El día del Pentecostés, ahí fue cuando se derramó el Espíritu Santo y fueron las 9 dones. ¿Esperó Jesús primero una palabra de conocimiento? No. Ese es parte de los dones que Dios, que se dan por medio del Espíritu Santo, y eso no pasó hasta que Jesús descendió el día del Pentecostés. Entonces eso no fue usado. No, porque estaba dispuesto, Jesús la sanó. Él estaba dispuesto porque él tenía el poder y autoridad de hacerlo. Ahora vamos a Mateo 12:9. Entró en la sinagoga de ellos. Y allí estaba un hombre con una mano paralizada. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y fue completamente restaurada. Autoridad, poder o ambos. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Allí usó autoridad, poder o ambos. Jesús no cerró los ojos ni oró a Dios por él. Nosotros podemos decir que no cerró los ojos porque los escritores de los evangelios, especialmente no, yo digo que los tres fueron am, muy apegados a escribir bien lo que vieron. Entonces, si hubieran visto que Jesús cerró los ojos, ellos hubieran escrito ahí en la Biblia: cerró los ojos, hizo esto y esto, el otro. Y no, ahí nos dice claramente lo que hizo, porque pues miramos que apuntaron muy bien lo que decía el Señor. Jesús no realizó ninguna acción profética hacia él, no proclamó, declaró ni afirmó su sanidad, no hubo atar ni desatar, nada de eso. No hay acción sacerdotal como al cantar dirigido a Dios. Jesús no dijo: Padre, te ordenamos que extiendas tu mano. Jesús no dijo amén después. No, fue una acción 100% de autoridad de rey dirigida al hombre. En tu mano. 100% autoridad de rey. ¿Estaba Jesús usando el don de sanidad? No. ¿Esperó Jesús primero una palabra de conocimiento? No. No, porque estaba dispuesto. Jesús lo sanó usando la autoridad que
que le fue dada. De la misma manera, si eres deseoso, puedes sanar a los enfermos en el nombre de Jesús, especialmente cuando compartes el Evangelio. ¿Qué nos quiere dar a entender esta? Quiere decir que si uno vamos a dar el Evangelio y si se ofrece de poder, si vemos que esa persona necesita sanidad, dando el Evangelio podemos, en el nombre de Jesús, sana. Tiene cáncer, en el nombre de Jesús, cáncer, sal. Vete, cáncer, vete. Porque el cáncer está bajo nuestra autoridad, las enfermedades. Pero ¿por qué usted dice eso? Yo lo digo porque Jesús lo tenía en los evangelios y por medio del Espíritu Santo, Él vino a vivir en mí. Entonces, si él tenía el cáncer o las enfermedades bajo de su autoridad, quiere decir que yo también y usted también. Si usted tiene el Espíritu Santo, si Cristo vive en usted por medio del Espíritu Santo, esas enfermedades tenemos nosotros autoridad sobre ellos. Y también sobre los espíritus inmundos. De la misma manera, si eres deseoso, puedes sanar a los enfermos en el nombre de Jesús, especialmente cuando compartes el Evangelio. Es por eso que cuando esta enseñanza se va allá a los pueblos asiáticos, incluyendo India, Indonesia, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia, Camboya, Dios se manifiesta de una manera muy grande, porque se está dando el Evangelio. Y al darse el Evangelio, no vamos a actuar como el desafío de Elías. Vamos a demostrarte que el Dios que yo vengo a presentarte es el verdadero. Y ahí es donde los milagros se ven. Ahora, recuerden lo que Jesús prometió en Juan 14:12. Puede sanar a los enfermos tal como hizo Jesús, usando la autoridad y el poder del Señor. Jesús da autoridad y poder a sus discípulos. Lucas 9:1. Cuando Jesús convocó a los 12, les dio poder y autoridad para expulsar todos los demonios y para curar enfermedades, incluyendo el COVID. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El poder y la autoridad sobrenaturales del Señor para sanar a los enfermos y expulsar demonios están a nuestra disposición siempre que el reino de Dios se proclama a los no creyentes. Los milagros son una prueba contundente del Evangelio. Ahora, Pablo y los pañuelos en Hechos 19. Hechos 19:11. Dios hizo milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que incluso pañuelos y delantales que lo habían tocado eran llevados a los enfermos y sus enfermedades eran sanadas y los espíritus malos los dejaban. ¿Cómo entendemos esto? Esto se puede entender como el poder sanador del Señor transferido primero de Pablo a los pañuelos a través del contacto físico con Pablo o al tocarlo. Y luego el poder de sanidad se transfirió a las personas enfermas cuando se les colocó la ropa. No usamos estos tipos de ropa cuando predicamos el Evangelio a los no creyentes, debido a la posibilidad de malentendidos. Diferencia entre autoridad y poder y el don de sanidad.
Podemos ver que esta autoridad y poder sobre las enfermedades y los demonios son separados y distintos del don de sanidad. Hay 4 diferencias principales entre las dos categorías. La primera, diferencia cuando aparecen en las escrituras. La autoridad y el poder para sanar fueron dadas a los discípulos en los evangelios mucho antes de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino trayendo sus dones, incluyendo el don de sanidad. Diferencia en la frecuencia. A cada creyente se le otorga una medida de esta autoridad y poder según Juan 4:12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también los hará. En cambio, no todos los creyentes tienen el don de sanidad. Primera de Corintios 12:30. ¿Todos tienen dones de sanación? No. Pero la autoridad y el poder siempre están disponibles cuando el evangelio se comparte con quienes nunca han escuchado, como veremos repetido de nuevo en Lucas 10 más adelante. Número 3. En operación. En operación de la autoridad y el poder para sanar es muy diferente del funcionamiento del don de sanidad. Entre otras diferencias, el don de sanidad utiliza acciones sacerdociales y acciones proféticas, mientras que la autoridad utiliza acciones de rey. Número 4. Diferencia la función principal entre la autoridad y poder sobre enfermedades y demonios por un lado y la función principal del don de sanidad por otros. Veamos primero la función del don de sanidad en 1 de Corintios 12. En 1 de Corintios 12:4 hay diferentes tipos de dones, pero el mismo espíritu. Ahora bien, a cada uno se le da la manifestación del espíritu para el bien común, es decir, por el bien común del cuerpo de Cristo, que es el contexto mismo de 1 de Corintios 12. Por lo tanto, el don de sanidad, como uno de los 9 dones, es principalmente para ministrar y informar a los creyentes. 1 de Corintios 14:12. Así es con ustedes. Ya que anhelan tener dones espirituales, procuren sobresalir en los dones que edifiquen a la iglesia. Por lo tanto, es evidente que el don de sanidad se utiliza principalmente para servir y administrar sanidad a los creyentes enfermos en el contexto de edificar el cuerpo de Cristo. Por lo contrario, la función principal de la autoridad y el poder es muy diferente al don de sanidad. Veamos. Lucas 9:1. Entonces Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a los demonios y para sanar enfermedades. Y les envió proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. El poder sobrenatural del Señor y su autoridad sobre los demonios y las enfermedades deben usarse para sanar a los enfermos milagrosamente, como evidencia contundente del evangelio para los no creyentes.
cuando sea que el reino de Dios sea proclamado a los no creyentes. Jesús nunca les ordenó a sus discípulos que oraran a Dios por los enfermos, como se hace tradicionalmente, especialmente cuando los envió a predicar el Evangelio. Más bien, les ordenó que sanaran a los enfermos tal como Él lo hizo. Para nosotros, ¿cuál es la diferencia entre orando por los enfermos y sanando a los enfermos? ¿Cuál de las dos opciones nos aparecía más fácil y menos arriesgado de intentar delante de otras personas? Digamos, por supuesto, orar a Dios por los enfermos y dejarle los resultados en sus manos sería mucho más menos arriesgado. Si los enfermos no sanan después de orar por ellos, simplemente decimos, bueno, no es la voluntad de Dios. Pero Jesús nunca nos mandó a orar por los enfermos. Más bien, Él nos mandó a sanar a los enfermos cuando proclamamos el reino de Dios. ¿Vamos a obedecer a su mandato o no?